amigos? Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara. Y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho. Y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa Red Esmeralda. Pues el día de hoy estamos ya transmitiendo como todos los jueves aquí en Red Esmeralda. Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara y bueno, como siempre acompañada del licenciado José Morales Corona. Pues hola amigos, ¿cómo están? Ya saben, aquí estamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde, pues hablando temas jurídicos, cuestiones jurídicas que son de gran relevancia para todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando desde casa, en el carro, en el transporte público y demás. Muchas gracias. Así es, mi querido abogado, pues ahora estamos de manteles largos. Presencialmente aquí en cabina no pudo estar la maestra Nancy Villafán, pero nos está acompañando y va a intervenir desde una vía telefónica, entonces hoy vamos a tener una gran participación. El tema de hoy es el derecho de defensa versus el derecho de la asesoría jurídica victimal. Y bueno, pues es un tema bastante interesante porque vamos a estar hablando entonces del aspecto penal, ¿verdad? Del proceso penal, de qué pasa cuando un imputado pues tiene su derecho a defenderse y a que lo representen, pero por el otro lado tenemos a la víctima que también tiene este derecho. Bienvenida, estimada maestra Nancy, ¿sí nos escucha bien? Claro que sí, muchísimas gracias a ambos por la invitación, gracias a Cabina por facilitarnos la comunicación a través de este medio, dada la imposibilidad que tuve el día de hoy para acompañarlos. Espero próximamente ya tener esa oportunidad de coincidir con ustedes de manera personal en cabina. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Muchas gracias, estimada maestra Nancy Villafán, y recuerden que Red Esmeralda pues está en Spotify, en Amazon Music, tenemos Facebook también Red Esmeralda y en YouTube, entonces ahí pueden accesar a todo ello. Pues vamos a iniciar con nuestra, la parte de la víctima, ¿no? Del imputado, la representación que se requieren y sobre todo que cuando empezamos un proceso penal se requieren ciertos requisitos para iniciar con este. Efectivamente, en este caso, tanto los sujetos en el procedimiento penal, que ahorita vamos a ver dos fundamentales, pues son algo fundamental dentro de este procedimiento. Y es importante que como abogados sepamos en qué consiste cada uno de estos sujetos, pues para poder identificar cuáles son sus facultades, pero también cuáles son sus obligaciones, porque dentro de un procedimiento es fundamental que esto lo sepamos para que no podamos tener errores, no podamos dar un buen servicio, o incluso la propia autoridad a veces hasta es, en este caso, un poco omisa. Efectivamente, aquí entonces vamos a estar hablando de dos circunstancias paralelas, que por un lado tenemos el imputado representado por su defensor y del lado de la víctima, quien ha visto dañada su esfera jurídica, pues tenemos a el asesor jurídico victimal, quien debe estar atento, pero sobre todo tener el conocimiento para poder hacer una buena labor. Bienvenida, mi querida maestra Nancy Villafán. Cuéntenos, ¿por qué nos propuso este tema? Ustedes, obviamente que una abogada que le toca estar dentro de los dos roles en distintos momentos, y bueno, ¿qué tanto no habrá visto allá afuera, cierto? Bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente, el andar en el peregrinar muchas veces como licenciados en Derecho en este sistema de justicia penal, pues las personas que tienen algún conflicto, perdonen, las personas que tienen algún conflicto en materia penal, muchas veces como personas sujetas a una investigación porque les llegó algún requerimiento por parte del Ministerio Público en donde se les cita para que X día, X horas se constituyan, si es posible, acompañados de un abogado defensor ante el Ministerio Público porque existe una investigación en su contra y se requiere obtener de ellos alguna declaración respecto de los hechos por los cuales se les esté investigando. Y por el otro lado, la persona titular del bien jurídico que circunstancialmente
sufrió una afectación, una lesión, una puesta en peligro a su bien jurídico tutelado por la norma penal, y que en la mayoría de los casos, pues esta llega sola a la agencia del Ministerio Público. Y cuando llega sola, seguimos casadísimos con la idea de que como el Ministerio Público es un representante de la sociedad, pues es el Ministerio Público quien tiene en ese momento que cubrir el doble papel. Uno, como autoridad en la investigación del hecho con la finalidad de lograr el esclarecimiento, proteger al inocente, garantizar desde ese momento el derecho de las víctimas a que se les salvaguarde su reparación de los daños que se les hayan causado con motivo del hecho delictivo, y en su caso, pues ese acercamiento que debe de tener el Ministerio Público. ¿Qué pasa muchas veces? Pues que las víctimas, cuando llegan a la agencia del Ministerio Público, se les entrevista, se les toma su entrevista, en donde éstas tienen que proporcionar información sobre lo que vivieron, cuándo lo vivieron, cómo lo vivieron, si es que identifican a la persona que sobre de ellas causó esa agresión, si hay datos que de repente en el momento en el que sufrieron el hecho delictivo les brinca, como la ropa que traía el sujeto que las agredió, la estatura del sujeto, el test de la piel, el corte de cabello, si traía algún distintivo específicamente. En estos casos, si bien desde el año de 2008 la Constitución, con motivo de esta reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, pues trató de establecer dos principios, el principio de igualdad de armas y el principio de igualdad ante la ley de las personas sujetos del procedimiento, específicamente el imputado y la víctima, pues lo cierto es que desde 2008 hemos andado en ese peregrinar, porque pues parecía, querida maestra, querido maestro, Sí, que ya gracias. estábamos en esa intención de concebir a la víctima como un sujeto de derechos. Ya hablábamos de una asesoría técnica, y me atrevo a decirlo incluso de carácter especializado, para cierto tipo de conductas delictivas que sufrían las víctimas, Claro. específicamente los delitos de naturaleza sexual, cuando las víctimas eran niños, niñas, adolescentes, esas víctimas que sufrían delitos en razón de su género. Pero la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de este portal que es el Semanario Judicial de la Federación, por ahí emitió una tesis de naturaleza aislada que lleva por rubro, el registro es el 2030-688, lleva por rubro el derecho a la asesoría jurídica de la víctima u ofendido del delito en el proceso penal acusatorio. No es equiparable al derecho a la defensa adecuada que opera en favor de las personas imputadas. Este registro digital de tesis aisladas surgió como parte de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, con motivo de un amparo en materia de revisión que conocieron en 1211/2020. Aquí rápidamente me voy a enfocar a contar un poquito del antecedente de este caso. Se trata de una víctima de feminicidio y una víctima de tentativa de feminicidio. Esta persona, específicamente la víctima de tentativa de feminicidio, pues acude al procedimiento penal en acompañamiento de un asesor jurídico particular. Aquí cabe resaltar que el asesor jurídico particular en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se le exigen los mismos requisitos que a un abogado defensor que defiende a una persona investigada, imputada o acusada. Tiene que ser licenciado en Derecho, tiene que contar con una cédula profesional, ya sea desde que interviene ante el Ministerio Público o cuando interviene ya propiamente ante el órgano jurisdiccional en cualquier momento dentro del procedimiento penal. Este asesor jurídico específicamente es una asesora jurídica, así lo señala el amparo en materia de revisión. Esta asesora jurídica omite ofrecer pruebas por parte de la víctima. Recordemos que el Código Nacional, en igualdad de armas, igualdad ante la ley, pues establece una etapa, la etapa intermedia, en donde el Ministerio Público formula un escrito de acusación. Con esa acusación se les corre traslado a las partes, el acusado y la víctima del hecho delictivo, y cada uno de ellos tiene una oportunidad para poder ofrecer los medios de prueba que en su caso, pues en el supuesto de la defensa, pues les sirvan para poder desarrollar su estrategia defensiva. Y en su caso, pues llegar a juicio e incorporar, acreditar, a través de sus elementos probatorios, pues que las circunstancias, tiempo, modo, lugar de la acusación, pues no fueron como el Ministerio Público establece, evidenciar contradicciones entre los elementos probatorios que llevó el Ministerio Público. En el caso de la víctima, esos medios de prueba sirven para fortalecer la acusación del Ministerio Público. Claro.
La Constitución ya habla desde el 20 de la Constitución, apartado C, del derecho de la víctima a coadyuvar con el Ministerio Público. Es Entonces, correcto. en el caso de este amparo, la asesora jurídica no ofrece material probatorio, ni tampoco hace lo pertinente en la etapa de juicio para fortalecer el desahogo de las pruebas por parte del Ministerio Público, ni contraataca, no ejerce el principio de contradicción para poder refutar, para poder, en su caso, pues objetar la información que se incorporaba por medio de la defensa a través del desahogo de las pruebas de la defensa en este caso. Cuando llega el momento de interponer el recurso de apelación, pues interpone el recurso de apelación fuera del plazo. Pese a que lo interpuso fuera del plazo, bueno, pues por ahí hay un criterio que atiende a los tiempos, siempre y cuando el recurso se haya interpuesto al día siguiente de que se vencía, bueno, pues en ciertos casos es admisible ese recurso. Se suplió esa circunstancia por parte de la asesoría jurídica, se admite el recurso, luego cuando se van al tema del amparo, en el amparo se ordena una reposición del procedimiento porque el tribunal colegiado que atiende el asunto da esa interpretación en el sentido de la tutela efectiva del derecho de la víctima, porque obviamente pues aquí no salió favorable la sentencia para la víctima, entonces se van al amparo directo, y en el amparo directo el tribunal colegiado suple y ordena reposición. Contra esa resolución se van al amparo en vía de revisión y la sala justo de ahí emite este criterio que estamos comentando, en donde dice que hay partes rescatables que me interesaría aterrizar, por eso la elección de este tema. Claro. Aquí la primera sala de la Suprema Corte considera que no es equiparable. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, y aquí sugiero, bien importante, leer el amparo en materia de revisión, no solamente dejarnos ya con lo que dice el rubro de la tesis aislada, porque pues he visto por ahí en grupos, en redes sociales, que estamos espantadísimos por el rubro de esta tesis, porque pues ha interpretado esta tesis a la literalidad de lo que dice el título de la misma. Sin embargo, hay que leer el amparo en revisión para entender cuáles fueron los argumentos que llevaron a la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat a considerar que no es equiparable. Se habla desde el momento uno como un derecho de la víctima el coadyuvar con el Ministerio Público. Esto significa que si el asesor jurídico está siendo deficiente, es el Ministerio Público quien excepcionalmente tiene el deber de representar a la víctima. Incluso hay una parte del amparo en revisión en donde se establece que en el caso de la reparación integral del daño, en términos de lo que establece el artículo 335, es el Ministerio Público quien debe de solicitar esa reparación del daño y la cuantificación de esta reparación integral. Y solo cuando la víctima vaya a coadyuvar con esa solicitud, bueno, pues esta podrá hacer sus manifestaciones en términos del artículo 338. Entre los principales argumentos de este amparo está que no se puede equiparar porque la persona imputada o acusada va sola contra la institución del Ministerio Público y a quien le corresponde acreditar bajo el principio de la carga de la prueba la existencia de un delito y la responsabilidad penal de la persona a quien se le atribuye ese delito, pues es al Ministerio Público. Entonces, esta tesis, es una tesis aislada, a su vez se encuentra de frente con el criterio que ya se venía generando en el sentido de salvaguardar el derecho de una defensa, de una persona imputada en sus dos vertientes, la defensa técnica y la defensa material. Incluso prácticamente casi a la misma fecha en la que se publicó esta tesis sobre los derechos de las víctimas no equiparables en el sentido de la asesoría jurídica a la oportunidad que tiene una persona imputada de defenderse dentro del procedimiento penal, surgió la jurisprudencia con número de registro 2030-478, que más o menos dice defensa adecuada en su vertiente material y cuáles son las directrices que se deben de tomar en consideración para determinar si ese derecho ha sido o no ha sido violado, junto con otra jurisprudencia bien importante que habla de la defensa adecuada en su vertiente material para garantizar si, en su caso, la obligación que tiene el juzgador de verificar si el abogado defensor que tiene una persona imputada está actuando o no está actuando con la mínima diligencia razonable para salvaguardar esa defensa material. Estas dos jurisprudencias que hablan del derecho de la defensa junto con esta tesis aislada que habla del derecho de la víctima a recibir asesoría jurídica y que no es equiparable
al derecho que tiene una defensa, no es equiparable para el alcance de la reposición del procedimiento, porque eso es importante señalarlo. Eso se desprende del amparo directo en materia de revisión, la sentencia que incluso ya es versión pública de este amparo en materia de revisión, en 1211/2020. En ese sentido, viene esta parte importante. ¿Estamos o no estamos en condición de salvaguardar el derecho a la igualdad de armas y el derecho a la igualdad entre las partes frente a la ley respecto de las víctimas y las personas imputadas? Por eso elegí este tema, esa es la razón de elegir este tema, y todo lo que estamos de repente escuchando o viendo a través de las redes sociales, sobre todo pues los que ya empezaban a tomar en serio y en serie el tema de la especialización de los derechos victimales y el enfocarnos a profesionalizarnos y especializarnos en las obligaciones que tiene un abogado defensor en el momento en el que asiste a una persona sujeta a investigación. Así es, estimada maestra. Fíjese que este tema es de suma relevancia. Como bien lo dice, se comienza a tomar partido, ¿no? Por un lado, el decir, ok, el imputado tiene derecho a su defensa y la labor que tiene que hacer el defensor. Pero por el otro lado, viene la víctima, viene con su asesor victimal y lamentablemente tenemos una deficiencia en muchas ocasiones, en este caso del actuar del asesor jurídico. Ahora, justo con esto que nos acaba de comentar, entramos ya al estudio de saber exactamente hasta dónde llega el alcance del actuar del asesor jurídico, porque bien lo acaba de decir, tenemos por un lado al Ministerio Público que tiene la obligación de integrar una carpeta de investigación y que tiene también en este caso que acreditar la existencia del delito. Y en muchas ocasiones, esta obligación que tiene el Ministerio Público, entonces, ¿qué viene a pasar o a suceder? Que el asesor jurídico se confía en el actuar del Ministerio Público y deja de lado su actuar, en este caso, que tendría que ser diligente, que tendría que ser el reunir en su momento datos de prueba, medios de prueba o prueba, ¿no? Dependiendo de esta parte. Y el hecho también de hacer la labor adecuada. Aquí, entonces, viene este amparo en el que están ya generando una tesis en la cual nos están diciendo que cómo se debe tomar entonces el papel del asesor jurídico, haciendo una comparativa con el aspecto de la defensa. Porque si bien es cierto, el defensor se va a ir solo, ¿no? Es decir, él tiene ya una teoría del caso de inicio, tiene que reunir todas sus medios de prueba y más adelante también hacer su labor de contradicción. Pero del asesor jurídico hemos quedado muy laxos en el proceso. Hemos quedado muy laxos porque tan solo en las audiencias, ¿qué es lo que está aconteciendo? No están haciendo la labor. Hasta ahorita que le dicen, a ver, espérate tantito. Esto tiene una repercusión. ¿Afecta o no afecta la labor del asesor jurídico en el resultado que nosotros queremos obtener por parte de la víctima? ¿Por qué? Porque entonces viene el asesor jurídico, su labor afecta y por el otro lado viene la parte de la labor del Ministerio Público, que en muchos casos, digamos que ambos se están confiando, ¿no? Entonces el uno en el otro. Cuando haya un asesor jurídico particular, el Ministerio Público dice pues que él lo haga y que él venga y me diga en qué voy mal. Y el asesor jurídico que dice, el Ministerio Público que haga su trabajo, ¿no? Entonces aquí viene justo en este punto esto que nos está comentando. Licenciada. Así es. Ok. Escucha. Sí, mire, a mí algo muy importante aquí es uno de en este caso, de los derechos de la víctima es coadyuvar con el Ministerio Público, pero relativamente como lo refieren aquí los presentes, de alguna manera, a veces sí tenemos que coadyuvar como asesores jurídicos,
pero quiero pensar que a veces el Ministerio Público, no sé si por desconocimiento o simplemente porque no quiere hacer las cosas, pues a veces pone ciertas trabas dentro del procedimiento, intimida a la propia víctima cuando va a interponer su denuncia, en este caso por comparecencia. Entonces supone que el asesor jurídico pues está para ayudar, para decirle a ver qué le hace falta, qué le traigo, qué le llevo, ¿no? Entonces, muchas de las veces cuando acudimos ante el Ministerio Público, pues a veces no está la titular, en este caso de la Fiscalía, o en su caso no te quieren dar a veces ni copia de la propia denuncia que interpones, no te quieren recibir los datos de prueba. Entonces, desde su experiencia, maestra Nancy, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cree usted en su andar, que usted litiga, que usted lleva varios asuntos? ¿Hay deficiencia dentro de los ministerios públicos, sí o no, maestra? Sí, claro, por supuesto, falta mucho la parte de la especialización. Creo yo que seguimos en la concepción de que el Ministerio Público se debe de encargar únicamente de integrar carpetas de investigación, y lo voy a decir con todas sus letras, Sí, ¿no? sí, sí. Seguir trabajando bajo estadísticas Claro. y no salvaguardar desde el momento uno los derechos de las víctimas, porque tomemos en cuenta que las víctimas pues llegan solas a la agencia del Ministerio Público, ¿no? El paso número uno es atreverse a denunciar Claro. bajo el estigma que tenemos de que muchas veces el acudir a denunciar un hecho delictivo implica perder el tiempo, Así es. implica que al final no se obtenga absolutamente nada porque estamos en un camino de impunidad. Entonces, cuando la víctima se atreve porque alguien ya le dijo, porque se encontró a un conocido que medio sabe de leyes y que le dijo, no, no permitas que esto siga así, ve y denuncia, pues es importante el reconocimiento de las víctimas que se atreven a presentarse ante el Ministerio Público para denunciar el hecho delictivo del que fueron víctimas. Y luego, a partir de ahí, estamos llenos de formalismos. El Ministerio Exactamente. Público generalmente, cuando la víctima se sienta, le dice, a ver, cuéntame primero qué fue todo lo que sucedió, ¿no? Y entonces la cabeza del MP está pensando ya en un tipo penal, encuadrar esa conducta de conformidad con el tipo penal. Entonces, cuando ya se recaba la entrevista para establecerla por escrito, el Ministerio Público muchas veces suele poner palabras que no obran en un lenguaje diario de una Ujú, víctima exacto. que el día de hoy sufrió un hecho delictivo y que acudió a denunciar. Y entonces, desde ahí va la víctima sola, ¿no? Y a veces también nos topamos con el tema de, bueno, va a pasar con el médico legista, pero fíjese que aquí solo tenemos un médico legista y ahorita tiene tantas personas que están en espera de ser recibidas por él. O Entonces, cuando nada más hay permítame, médico por favor. legista hombre y la víctima requiere un Sí, médico y es legista mujer, mujer. ¿no? Y es mujer, o peor aún cuando se trata de delitos cometidos en agravio de niños, niñas, adolescentes, pues necesitamos un psicólogo especializado en la psicología del testimonio infantil. Es Y es un correcto. psicólogo que nada más hace las veces de verificar si el niño, si la niña se encuentra ubicado en tiempo, modo, lugar, si de conformidad con la edad es capaz de hablar y no cuenta con las técnicas, con los instrumentos necesarios para poder generar confianza en el niño, pero aún si es un psicólogo hombre, ¿no? Y el niño Claro. viene por un delito de naturaleza sexual y la persona que cometió ese hecho delictivo sobre de él lo identifica como una persona cercana a él, como una persona con quien tiene a lo mejor una relación de sentimental la tía, la abuelita, no sé. Entonces, desde ahí ya viene el hecho de que el niño no se recabe la entrevista como se debe. Bueno, ya ni tan siquiera hablamos de recabar la entrevista conforme a los protocolos que tiene el UNICEF, porque eso no existe prácticamente en muchas entidades Ujú. federativas por las condiciones en las que se encuentran las fiscalías. De ahí incluso que la asesoría jurídica, pues muchas veces las víctimas, sí, claro, el Ministerio Público les dice que tienen derecho a contar con un asesor jurídico público. Generalmente me he dado cuenta que estos asesores jurídicos públicos pertenecen a las comisiones de atención a víctimas o esas instituciones que son aliadas de las mismas fiscalías y que cuentan con estos perfiles de licenciados en derecho y que medio están especializados en el Ajá. tema del derecho victimal. Pero ahí también el Ministerio Público le dice, bueno, mire, la ley dice que usted tiene derecho a contar con un asesor jurídico, pero si mandamos a llamar al asesor jurídico, uy, quién sabe a qué hora vaya a venir, ¿eh? Entonces no hay ningún problema en que continuemos con recabar su entrevista. En cualquier otro momento, cuando usted lo necesite, le mandamos a llamar al asesor jurídico. Yo sugiero que en este momento continuemos con los actos de investigación y cuando usted lo necesite, giramos el oficio para que se le designe un asesor jurídico. Y entonces, ¿qué es lo que termina por pasar? Que las víctimas
víctimas van solas, al menos en esa fase que es la integración de la carpeta de investigación. Ya cuando llegamos ante el órgano jurisdiccional, pues sí, los jueces de control ya suelen ser un poquito más garantistas y piden que a la sala se le llame a un asesor jurídico. Pero aquí viene otra parte, no hay que dejar de lado la realidad. Las asesorías jurídicas públicas están saturadísimas de carga de trabajo. Entonces, hoy para la audiencia inicial se me designó el asesor jurídico X y resulta que se vinculó a proceso al señor Z. Pero cuando viene el plazo de cierre de investigación complementaria, en donde yo, víctima, persona a pie, desconoce cuáles son los derechos que le asisten, pues cuando voy a buscar al asesor jurídico me dicen, ¿sabes qué? Que este ya no está aquí, ya lo cambiaron de lugar, pero te va a tocar el siguiente licenciado que también es asesor jurídico. Y entonces vamos con ese asesor jurídico nuevo y me dice, mire, deme oportunidad de revisar su caso, la verdad es que sí me lo acaban de asignar, pero apenas voy a revisar tu caso. ¿Le parece si vienen 2 semanas para saber qué es lo que se tiene que hacer? Y entonces ahí se van perdiendo tiempos, ¿no? Y si bien el Código Nacional habla de ese derecho que tiene la víctima para, una vez que se formuló la acusación, se le corra traslado y poder requerir aclaraciones a esa acusación, poder formalizar su derecho a querer coadyuvar, incluso poder pronunciarse sobre la reparación integral del daño y poder ofrecer los medios de prueba, pues vemos en la práctica cómo llegamos a las intermedias, a las audiencias intermedias, y en el uso de la voz a la asesoría jurídica se limita a decir, su señoría, solicito se detenga por salvaguardar el derecho de la víctima por cuanto hace la reparación integral del daño, toda vez que es un derecho que le asiste en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se haga valer en el momento procedimental oportuno en caso de que lleguemos al procedimiento de ejecución de sentencia. ¿Y qué pasa por cuanto hace al ofrecimiento de los medios de prueba? Dice la asesoría jurídica, y me adhiero en cuanto a todo lo manifestado en el escrito de acusación del Ministerio Público. Su frase Siempre, mágica. siempre es lo que sacan, ¿eh? Siempre, maestra. Muy bien. Maestra, solamente... Desafortunadamente, Ajá. ¿no? Sí. Algo muy importante, maestra. En caso que el Ministerio Público, para todos los radioescuchas que nos están sintonizando, ¿cuál sería una forma de coaccionarlos, de obligarlos? Porque a veces ya, incluso hasta el mismo asesor jurídico, digo, a veces cuando desconoce de cierta normatividad jurídica, tratados internacionales, protocolos, pues aún así le dicen, ¿sabes qué? No te voy a dar tus copias y regresa mañana y pasado y hazle como No quieras. te O voy a preséntame, atender. o lo quiere asesor jurídico, preséntelo por escrito. Y ese es un gran problema porque, pues si ya tengo mis datos de prueba, me estás viendo físicamente, Claro. yo coadyuvo contigo, pues dime qué te traigo, para qué te lo, como dice usted, para qué te lo voy a solicitar 3 días para que me acuerdes, si al final de cuentas el resultado va a ser que te entregue mis datos de prueba, que traiga mis testigos y demás, ¿no? Efectivamente, bueno, pues en las fiscalías hay un telefonito rojo. Creo que deberíamos de socializar cuáles son los derechos de las víctimas, no solamente poner un panel afuera de las fiscalías diciéndoles que no están solas, no solamente reproducir la transcripción de los derechos previstos en el 20 de la Constitución, apartado C. Creo que necesitamos más espacios como estos, por ejemplo, en donde Gracias. se agradece que la gente que nos esté escuchando, que no es gente involucrada en temas jurídicos y que, vamos a ser honestos, ¿no? En esta sociedad, lo único que sabemos del Ministerio Público es muchas veces lo que vemos en las telenovelas, ¿no? En las series de La Confundimos Ley y el todavía Orden y a cosas un así, ¿no? policía judicial. Claro, por supuesto, ¿no? Confundimos a un policía judicial que ya ni existe con la Ajá, labor exacto. del Ministerio Público. Exacto. Entonces, no somos personas, y hablo de la sociedad a pie, no son personas que estén acostumbradas pues a enterarse de sus derechos. Tienen que aprender en el camino cuando ya fueron víctimas de un hecho delictivo. Todos estamos en el, no es que a mí no me va a pasar, no es que a mí nunca me va a suceder, pero ¿y qué tal si sí? Y entonces Claro. llegas a una agencia del Ministerio Público en donde te ves solo frente posiblemente a un imputado que tenga la oportunidad para contratar los servicios de un abogado defensor y que ese abogado defensor pues a veces sí cuenta con la posibilidad económica el imputado incluso de requerir sus propios servicios periciales. Y vemos a la víctima que va caminando de la mano del Ministerio Público y creo que esto es algo importante. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que el Ministerio Público es representante de las víctimas. El MP representa a la sociedad, no representa como tal a las víctimas. Tan no les representa que existe esa Ley General de Víctimas en donde se habla de la figura de una asesoría jurídica.
El Ujú. Estado tiene un enorme compromiso para con las víctimas. Yo siempre lo digo de una manera muy, muy coloquial, ¿no? El imputado va a la fiesta porque quiso ir a la fiesta o porque por negligencia, por descuido, ya cayó en la fiesta. Claro. El Sí. Ministerio Público recibe un pago para ir a la fiesta. El Ok, sí. defensor recibe un pago para ir a la fiesta. La víctima del hecho delictivo, pues va a la fiesta porque la jalaron. Pero si le Ajá, sí, sí, preguntamos a sí. ella si La quería estar en la obligaron. fiesta, me va a decir que no quería. Exacto. Entonces, si ya está ahí circunstancialmente, pues lo menos que podemos hacer por ella es salvaguardar ese derecho, ¿no? En el caso de los imputados, pues las defensorías públicas de origen, ustedes recordarán en el sistema tradicional, se llamaban defensorías de oficio. Ujú. Cuando viene la reforma constitucional, pues se cambia por defensorías públicas Públicas. y se exige que todas las personas imputadas tengan derecho a contar con un defensor privado o público y que ese licenciado, por lo menos para salvaguardar esa defensa técnica, cuente con cédula profesional para el momento de su intervención. Para los que nos están escuchando y que son muy jóvenes estudiantes de derecho, bueno, pues es que en el sistema tradicional existía la persona de confianza, entonces ni tan siquiera se necesitaba que fuera licenciado en derecho. Actualmente un imputado tiene que ser asistido necesariamente por un licenciado en derecho, ¿no? De ahí que en el sistema tradicional se generaban infinidad pues de circunstancias a través de las cuales se vulneraban los derechos de una persona sometida a investigación. Actualmente tiene que ser por lo menos licenciado en Derecho, ¿no? Y en el momento en el que tiene su primera intervención ante el juez de control, tiene que exhibir su cédula profesional y tiene que mencionar en el audio y video de la audiencia cuál es el número de la cédula profesional. Y ese número de la cédula profesional con la que se está identificando, previamente ya fue verificado en el sistema de cédulas profesionales para justamente eso, indagar si la persona por lo menos es licenciado en Derecho, ¿no? Aquí también una parte importante, pues es que no porque seas licenciado en Derecho y cuentes con una cédula, te hace necesariamente especializado para salvaguardar el derecho de una persona imputada a una defensa material. A eso Uno es la vamos defensa justo, técnica. estimada maestra. Fíjese que, por ejemplo, para el abogado defensor, por lo regular, se va a contratar a un abogado particular. Es más fácil que un imputado diga, requiero una adecuada defensa, voy a invertir. Es más, el imputado es más fácil que diga, vendo mi carro, vendo mi casa, vendo todo porque sé que está en peligro mi libertad, a que la víctima que dice, yo tengo la razón, yo sufrí y vi dañada mi esfera jurídica y es por ello que requiero de de esta representación, pero la víctima está confiada en que por tener la razón de esa sola forma, o sea, que ya no requiere hacer nada, que no requiere invertir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, me quedo con el asesor jurídico público, o sea, no le voy a invertir porque yo sé que yo tengo la razón. Y ahí deviene entonces también, aparte de la falta de información, porque el mismo Ministerio Público, como usted bien lo dice, tiene la maña que desde el inicio dicen, yo le recomiendo que nos sigamos, ¿no? Y usted sin asesor porque se va a tardar, porque más adelante usted puede ir a verlo. Entonces yo ahorita medio le explico cómo están las cosas y ya usted no necesita a ese asesor jurídico, ¿no? Entonces, aquí, aparte, si bien es cierto, la parte jurídica influye, pero también la creencia de las personas, porque ser imputado implica que ya le voy a invertir a mi defensa. Claro. Ser víctima Claro. implica que, ¿qué voy a hacer? Ser víctima entonces implica que yo estoy confiando en que el Ministerio Público va a hacer su trabajo, que un asesor público va a hacer su trabajo y lo lamentable es que no lo hagan, ¿cierto? Cierto, es muy importante. Sí, Desafortunadamente. efectivamente, las obligaciones del defensor pues tienen que ser muy importantes en este caso para asistir, en este caso en la declaración, ofrecer datos de prueba, mantener informado en este caso al imputado y las posibilidades de una salida alterna o terminación anticipada, ¿no? Y como usted lo refiere, no solamente se necesita tener cédula profesional, porque fíjese usted, un ejemplo, estaba yo en un curso y comentaba un compañerito que tiene cédula profesional de Sonora, pero él decía que solamente es Ajá. estatal esa cédula profesional, que no era federal. Entonces la pregunta sería, por ejemplo, yo como defensor jurídico, ¿puedo asistir en audiencia con una cédula estatal? Yo hasta ahorita no había yo tenido conocimiento de cédulas estatales.
Sí, sí existen las cédulas estatales, ¿no? Incluso, pues está limitado el ejercicio profesional de esa persona solamente a concretarse a su estado, porque para poder intervenir en cualquier otro estado de la República Mexicana necesita una cédula con reconocimiento a nivel federal. Entonces, incluso, no sé si ustedes recuerden, pues hay instituciones educativas que imparten las licenciaturas en abogacía y no salen como como Así cédula, es. como licenciado en Derecho, ¿no? O por ahí hay alguna institución educativa que emite una cédula como licenciado en Derecho bursátil. O sea, el plan de estudios fue de la licenciatura en Derecho, pero la cédula se emite como licenciado en Derecho bursátil. Había una que Entonces, salían como eh, notario, ¿no? Algo así también. así es, desafortunadamente la falta de control que muchas veces se tiene por la Dirección General de Profesiones en el momento de autorizar los reboes para las licenciaturas, pues genera ya problemas cuando ya se encuentran en la cuestión práctica, ¿no? Aquí tiene que ser licenciado en Derecho, forzosamente tiene que ser licenciado en Derecho. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente llegan a las audiencias con la cédula de maestría o con Así la Ajá, es. sí, cédula de o del doctorado. doctorado. Y el Sí, es juez dice, cierto. ok, qué bueno que usted tiene 1000 títulos, pero a mí me interesa el número de la cédula profesional de la licenciatura en Derecho. ¿Por qué? Porque incluso hay instituciones educativas en donde se dan maestrías y te piden que el requisito es que tengas una licenciatura afín. Puede ser criminólogo, puede ser psicólogo, puede ser victimólogo, puede ser licenciado en seguridad pública y puedes estudiar una maestría, ¿no? A lo mejor en sistema de justicia penal o a lo mejor una maestría en juicios orales, porque el requisito no es como tal que tengas la licenciatura en Derecho, por supuesto, ya en cuestión técnica, pues se le va a hacer mucho más sencillo comprender los parámetros de la maestría a quien lleva la licenciatura en Derecho que a quien lleva la licenciatura en Psicología. Pero Claro. puede darse el caso, por eso es que no te permiten que te identifiques con la cédula de maestro O o de con la doctor. cédula de doctor, ¿no? La que te sirve es la La lista. cédula de licenciado en Derecho. Entonces, pues pasa más de lo que quisiéramos desatinadamente que el abogado que asiste a una persona sujeta a investigación o imputado, pues usted mismo lo decía, ¿no? Nos falta mucha especialización en ese parámetro porque pues a veces dicen, bueno, sí, pero yo nada más llego hasta integrar carpetas de investigación, ¿no? Ya si es audiencia yo no voy, o si va a llegar a juicio yo no voy, Sí, porque sí. no tenemos el conocimiento y el dominio sobre cómo diseñar una teoría del caso estratégicamente en cada una de las etapas del procedimiento. Y esa jurisprudencia que yo les comentaba, que habla de ese derecho, de esa defensa adecuada en la vertiente material, habla de un estándar mínimo que se tiene que garantizar por parte del órgano jurisdiccional a lo largo de la intervención del abogado defensor. Obviamente, pues hablamos sí de defensores particulares, ¿no? Porque vamos en el entendido de que los defensores públicos pues han estado y continúan en constante capacitación por el Estado mismo. Aquí, pues el abogado defensor, hay una parte importante que me gusta de esta tesis, esta jurisprudencia, perdón, dice, no se debe de confundir por parte del órgano jurisdiccional la estrategia defensiva que lleve a cabo el abogado defensor de una persona con la obligación que tiene el juez de evaluar si la defensa en cada una de sus intervenciones está o no está actuando con un estándar mínimo de diligencia para asegurar que la persona imputada, en cuanto a la actuación que va teniendo el abogado defensor, el imputado, acusado o incluso sentenciado, pues no trascienda ese ejercicio de defensa adecuada al resultado del fallo. Cuando nos vamos a los amparos que dieron origen a esta jurisprudencia, ahí se analiza, ¿no? Uno es, pues, las faltas indebidas, no justificadas de la defensa, que esto a veces en la práctica lo vemos más de lo que quisiéramos, ¿no? Claro. No llegó el abogado defensor porque es un abogado particular y porque cobra honorarios. Claro. Entonces, a veces es el de ya me pagaste tanto, pero ya vamos a llegar a juicio, vamos a concluir juicio y necesito que me liquide tu familia. Y entonces la familia no le ha liquidado económicamente el faltante de los honorarios. Y bueno, pues el defensor en el ejercicio libre de su profesión, pues él cobra por lo que hace. Entonces, si no le pagan honorarios, pues no entra a la sala de audiencia. Y si este tipo de ausencias constantes, injustificadas, pues entorpecieron el resultado del fallo definitivo que afectó los derechos de la persona acusada,
pues eso trasciende a que el órgano jurisdiccional debió de haber verificado ese estándar mínimo de diligencia o no ofreció pruebas, ¿no? Más allá de ser una estrategia, no ofreció pruebas porque tiene un desconocimiento de cómo se maneja el sistema acusatorio y desde el inicio no tuvo una estrategia o teoría del caso. O las pruebas que llevó la contraparte no las refutó, no las sometió al principio de contradicción, ya sea que no ejecutó sobre de estas preguntas que se hacían para la obtención de información de los elementos probatorios, no objetó en tiempo y forma, no objetó con la finalidad de que esas objeciones trascendieran para que ese tipo de preguntas no pasaran el filtro, o en su caso, no ejecutó el contrainterrogatorio cuando tenía oportunidad de contrainterrogar para evidenciar ciertas circunstancias que podían trascender a la valoración de los elementos de la prueba, o no presentó los recursos que tenía que presentar en los momentos procedimentales. Entonces dice esta jurisprudencia en el contenido de los amparos, lo que es trascendental y que deberá de tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional es que ese actuar defensivo influyó en la manera en la que se llevó a cabo para el resultado definitivo en perjuicio de la persona acusada. Entonces, por eso es muy importante el conocer, el saber qué tenemos que hacer en cada etapa dentro del procedimiento, porque pues en algún momento recordarán ustedes que se hablaba de la necesidad de contar con una certificación profesional. Para ejercer en No materia solamente penal, efectivamente. exacto, ¿no? Porque eso salvaguarda el derecho de una persona. Digo, ¿cuántos y cuántas no nos hemos topado en el camino con él? De fíjese que contraté un abogado aquí enfrente de la agencia del Ministerio Público cuando mi hijo estuvo detenido y resulta que cuando llegamos ante el juez, porque él me había asegurado que no lo iban a presentar ante el juez, cuando Sí, que llegamos ahí ante el juez, salía, ¿no? Y me el pidió abogado ya no me tanto. contestó, ¿no? Sí, exacto. Ajá. O el clásico me dijo que conocía casi al Papa Esos nunca y que fallan. si yo le daba tanto iba a quedar en libertad mi hijo. No, pues es que así no son las cosas, ¿no? Entonces, sí necesitamos hablar de una profesionalización, hablar incluso pues de una cuestión ética en el ejercicio profesional, porque pues pasa esto más de lo que quisiéramos, ¿no? Y en realidad sí trasciende a esos derechos de la persona imputada o de la persona acusada. Y por el otro lado, pues la obligación, si bien tenemos hoy esta tesis que comentábamos al inicio sobre los derechos de las víctimas, pues la obligación que tenemos de profesionalizarnos en una asesoría jurídica, ¿no? A mí en algún momento alguien me decía, pues es que ser asesor jurídico es bien sencillo porque nada más llegas, te sientas al lado del Ministerio Público, habla primero el MP y después tú nada más dices que te adhieres. Híjoles, y sin conocer los derechos de la víctima, ¿no? Claro. No, efectivamente, estimada maestra, aquí este tema que estamos poniendo sobre la mesa es demasiado relevante, sobre todo en el sentido de que estamos hablando de los derechos que tienen imputado y víctima en un proceso y que los que estamos en medio somos los profesionales que se supone que debemos conocer de todo ello. Ahora, lo preocupante es que si los que están interviniendo no tienen la profesionalización en manos de quien están el imputado y la víctima. Lamentablemente aquí tenemos una deficiencia entonces de preparación, de especialización. Hay muchas personas que traen su dicho en la cabeza de echando a perder se aprende. No, Lamentablemente en pues materia aquí no. penal eso no aplica y no puede aplicar. Queridos alumnos que nos estén viendo, queridos ciudadanos que vayan a contratar a un abogado principiante, que digan es lo mismo el abogado que acaba de salir de la universidad que el abogado que lleva 10, 20 años dedicándose a materia penal, no es lo mismo, porque aquí esa profesionalización cuenta. Una persona que realmente tiene la preparación, que ha invertido los años, como ahorita aquí tenemos a la profesional, a la maestra Nancy Villafán, estamos nosotros aquí en el estudio trabajando en el tema penal y que llevamos años en esto y que todavía estamos estudiando, porque como bien lo dijo al inicio de esta charla la maestra Nancy Villafán, están saliendo nuevas tesis, nuevas jurisprudencias, nuevos amparos, seguimos argumentando, contraargumentando y lamentablemente aquí entonces es en manos de quienes estamos, con todos los cambios que están haciendo y los que vienen, tenemos una deficiencia enorme en la cual lo primordial será que ustedes, estimados amigos ciudadanos y personas que inician este camino del derecho,
sepan que deben siempre acercarse a personas que tienen el conocimiento. Y hay lugares en donde, por ejemplo, ustedes pueden comunicarse aquí, ahorita igual la maestra Nancy Villafán nos dejará sus datos de contacto para que la puedan localizar y puedan decir, a ver, una pregunta, ¿no? Ya sabrá si causa honorarios o no. Maestra, déjenos sus datos de contacto porque ya nos quedan como 2 minutitos. Y también para que nos diga con qué cerramos este programa, que obviamente tenemos la invitación para que ahora sí nos acompañe aquí en el estudio. Mil gracias. Pues sí, yo espero que las condiciones de salud para la siguiente ocasión nos den la oportunidad de estar ahí. Desafortunadamente, pues había esta situación, me puse un poquito mal de salud. A veces pasa cuando llegamos a mitad de año uno no sabe decir que no muchas veces, ¿no? A los compromisos que se generan. Yo todo siempre digo que sí. Y bueno, pues no tomo en cuenta el tema de salud. Cuando el cuerpo habla, pues hay que aprender a escucharlo. Esa fue la situación por la que no pude estar el día de hoy con ustedes, pero por supuesto, para mí es un honor que personas como ustedes, pues volteen a verme y que me inviten a este tipo de espacios, sobre todo para platicar de esos temas, ¿no? Que damos por hecho, que ya los entendimos, que ya los comprendimos, y de repente vienen este tipo de criterios en el Semanario Judicial de la Federación, y bueno, pues tenemos que volcarnos a volver a estudiar, a volver a analizar. Yo los invito a que no solamente nos limitemos a revisar las tesis o las jurisprudencias que suelen compartirse en grupos, aunque tengo que serles bien honesta, hay muchas personas que se limitan solamente a lo que dice la ley y que no saben consultar la página del Semanario Judicial de la Federación, ¿no? Y si no saben consultar la página del Semanario Judicial de la Federación, pues es bien fácil porque al menos hoy existe incluso una IA que fue diseñada por la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, se llama Sor Juana. Si yo me meto a la página del Semanario Judicial de la Federación, puedo ingresar directamente a los criterios que emanan de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Hoy que necesitamos tanta profesionalización, hoy que necesitamos entender el derecho en serie y en serio, creo que tenemos que tocar esas puertas de los chicos que están estudiando la licenciatura en Derecho, los que vienen, porque son ellos a los que les va a tocar vivir este mundo de reformas jurídicas, las que vienen, las que ya surgieron y que están por aplicarse próximamente, y en ellos vamos a depositar nuestros bienes, nuestra libertad, nuestra vida, nuestra seguridad jurídica, ¿no? Entonces, yo los invito a que continuemos preparándonos, a que no paremos en el estudio del derecho, porque sobre todo en tiempos complicados, el arma más letal para poder hacerle frente a todo lo que viene es y será siempre el conocimiento. Doctora, como siempre, agradecidísima con usted. Es de verdad un verdadero placer coincidir con mujeres tan talentosas como usted, tan empáticas como usted. Y doctor, pues me quedé con las ganas de conocerlo personalmente. Yo espero que próximamente se nos dé esa oportunidad, y pues es un gusto intercambiar puntos de vista con personas como ustedes. Muchísimas gracias. Claro que sí, maestra Nancy, la esperamos pronto y cuídese muchísimo. Dios la bendiga. Muchísimas gracias, les mando un abrazo a ambos. Un abrazo, maestra, y a la maestra Nancy la encuentran así en redes sociales como Nancy Villafán. Recuerden también seguirnos en Red Esmeralda, en la página capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara, en las redes del Facebook del licenciado José Morales, así también aparece. Y recuerden que el siguiente jueves estamos en punto de las 3 de la tarde con ustedes en Red Esmeralda, sus guías del derecho. Gracias a nuestros seguidores que estuvieron conectados. Un abrazo a todos. Tlaxcala. Muchísimas gracias a la comunidad. Un abrazo a todos y todas. Gracias, abrazo. Excelente tarde. Bye. Hasta luego, bye. No lo olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.